Y de todas las veces que yo he venido a predicar acá, yo creo que es la justo para ustedes. ¿Por qué? Porque les voy a hablar de dos ancianos. Algunos se sienten jóvenes igual, pero está bien, hay que asumir lo que sí. Bueno, esta es una historia muy corta en la historia de la Biblia. De hecho, es como un instante que pasa, pero es re poderoso. O sea, ustedes se van a dar cuenta. Yo se los voy a leer, el texto es un poquito largo, pero vale la pena. Esto está en Lucas 2, 25 al 38. Antes que se me olvide, el día viene acompañado. Ahí están mis hijas, levanten la mano, mi señora. Amén. Así que estamos más acompañados. Bueno, dice así la palabra del Señor. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Imagínense, yo cuando fui a dejar a acompañar a mi señora a que nacieran mis dos hijas, no sé, medio desconocía a las dos ellas, porque nadie me conocía tampoco ahí en el pueblo donde vivíamos, estábamos recién llegados, así que una gran cosa. Imagínense que va usted a ver nacer a su hijo y llega un abuelo que ni conoce y le dice: este niño va a ser grande. Ya era una cosa extraordinaria. Y todos sabemos lo que pasó con Jesús, o sea, con José y María, que José tuvo un sueño, que María se le apareció un ángel. Así que sumaba todas las impresiones que ya tenían esto. ¿Dónde quedé? Estaba también, perdón, y lo bendijo Simeón, y los bendijo a los padres, y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará su misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Este es el primer caso. El segundo caso. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hace 84 años. Vayan sacando la cuenta cuántos años tenía. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. Qué extraordinario, ¿eh? No se habla más en la Biblia de estos dos personajes. Y es cortito, pero es poderoso su participación. Yo les voy a hacer un análisis un poquitito. ¿Está? Primero tenemos que ambos eran ancianos. De Simeón no dice la edad más o menos, pero decía, por ejemplo, en el versículo 26 dice que no vería la muerte. Se le había prometido por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta ver el ungido de Dios. O sea que ella estaba en sus últimos días. Y él mismo después dice: por fin ahora puedo irme en paz, y despide a tu siervo en paz, habiendo cumplido que él había visto al Hijo de Dios como se le había prometido. Y después tenemos a Ana, que era de edad avanzada. Y yo calculando que más o menos a esa edad se cansaban jóvenes, 14, 16, 18 años. Y sumando los 84 que estuvo casada, perdón, los 7 años que estuvo casada, los 84 más 16, me da como 100 años más o menos. 100 y algo, imagínense. ¿Quién tiene 100 años acá? Había llegado a los 100 años la Ana, ¿eh? Estaba viejita seguramente, a lo mejor no podía andar bien, ¿sí? Ahora, ¿qué se dice sobre ello? Simeón dice que era un hombre justo y piadoso. Sabemos todo lo que es ser una persona justa, ¿verdad? Una persona que es recta, que anda bien, que no anda engañando, que no dice mentiras, ¿ya? Y piadoso, que es
cuidadosa de andar haciendo bien las cosas de frente a Dios. Dice que esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él y que recibió revelación. Y de Ana dice que era viuda y que no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Dos personas ancianas, que a veces en nuestra sociedad los ancianos como que los echan de lado, como que no los van a visitar, como que ya no son tan útiles y se olvidan de ellos, pero Dios, vemos acá que está pendiente de ellos también. Y que ellos sí hacían cosas, a lo mejor no podían trabajar, no podían cortar leña, por ejemplo, cuidar a los animales, pero ellos estaban en el templo y oraban y ayunaban. Y eso a Dios le agradaba, se ve que le agradaba porque recibieron ayuda del Espíritu Santo. Entonces dice que Simeón, por el Espíritu Santo recibió revelación y que Ana era profetisa, y nadie puede profetizar si no tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, ahora veamos lo que ellos hicieron también. Una de las cosas comunes entre los dos es que ellos estaban en el lugar indicado, en el momento preciso. ¿Se da cuenta? Qué bendición esa, que a veces nos pasa eso cuando Dios nos da. Había una jefa que yo tenía que me decía, cuando Dios quiere dar, a la puerta te va a dejar. ¿Sí? Cuando Dios nos ama, Él nos da todas las ocasiones para que nosotros podamos ser bendecidos. Amén. Simeón, por ejemplo, reconoció a Jesús, lo tomó en brazos y lo bendijo. Yo imagino que, bueno, pocas personas habían tomado a Jesús, eran 8 días, porque eran 8 días de nacido, iban y hacían la ceremonia. Y en esos 8 días, ¿quién lo habrá tomado en brazos? El papá, la mamá, una tía, la partera. O sea, uno de los primeros que tomó a Jesús en brazos fue un anciano. Y uno de los primeros que lo reconoció como el ungido de Dios. ¿Sí? Y Ana podemos decir que es la primera, podría ser la primera evangelista. Porque ella, ¿qué hacía? Hablaba del niño a las personas que estaban ahí cerca, en el templo. Las primeras 2 personas ancianas que se dieron cuenta quién era Jesús, siendo tan chiquitito de 8 años. ¿Sí? Miren, aquí lo más interesante es que ambos están bajo la acción del Espíritu Santo. Y 30 años después, cuando Jesús ya está por ser crucificado, 33 años en realidad, porque fueron 3 años de ministerio, Él les anunció a sus discípulos que iba a venir el Espíritu Santo. O sea, 33 años antes de que viniera el Espíritu Santo y recibieran los discípulos el bautismo, estos abuelitos ya tenían el Espíritu Santo, el Espíritu Santo les estaba hablando. ¿Se imagina qué extraordinario? ¿Se da cuenta? Eso ya significa que ya el Espíritu Santo obraba antes, ¿sí? Bueno, después dice que en el Génesis que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, o sea que ya en el inicio ya estaba ya. Y se ve que el autor, porque el que escribe esto es Lucas. ¿Y saben quién era Lucas? Era un médico que no estuvo ahí en la escena, él no estuvo en el templo. Él para escribir estas cosas se tuvo que poner a preguntar a los que conocían a Jesús. Y todo lo que le contaron, él lo escribió. Y ahí cuando él escribió, como era conocedor de la Escritura, se dio cuenta que estos 2 abuelitos habían sido, el Espíritu Santo le había revelado lo que ellos se dieron cuenta. Después, lo otro que ya en ese tiempo es importante saber que ya antes de que Jesús se crucificara y se inmolara por todos nosotros, ya las personas podían acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no está sujeto al tiempo y Él sabía ya que su hijo iba a morir. Entonces ya por ese sacrificio ya las personas podían tener una relación con Dios. ¿Y por qué nos damos cuenta? Porque cuando Simeón toma al niño, él hace una oración. Y yo me imagino que él no oró con los ojos cerrados ni nada como hacemos nosotros, sino que él, hablando con José y María, él habló con Dios y bendijo al niño, o sea, a los padres del niño. Y después vemos que ellos 2 esperaban en Dios y porque conocían, estaban en el templo y conocían la Escritura. Después yo le voy a leer más adelante un versículo de Isaías que habla de esto. Dice que conociendo la Escritura y permitió a esas personas reconocer al Mesías. Y fíjense en Mateo 21:5, 30 años después, o 32 más o menos por ahí, dice así:
Y vinieron a él, esto es después cuando Jesús se acuerda que él tiró las mesas del templo y llegó indignado porque se hacía comercio en vez de adorar a Dios. Entonces después de eso vienen los fariseos y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó, como decía la canción por ahí que cantaban. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, yo me imagino que no, los muchachos no iban muy contentos al templo, iban medio aburridos, obligados por los papás. Pero estos muchachos que iban tal vez obligados por la religión, estaban gritando, Hosana al hijo de David. ¿Y qué pasó con los fariseos religiosos? Que conocían la escritura y la habían estudiado y vivían para eso, se indignaron. En cambio, Simeón y Ana, ¿qué hicieron? Alabaron a Dios y dieron gracias. ¿Se da cuenta? Y en ambos casos son gente que conocía la escritura. Entonces no es solamente el conocimiento de la escritura lo que importa, sino también que uno ame realmente a Dios. Porque uno puede repetir como loro, como cotorra, muchas cosas. Lo que le decía la otra vez, yo puedo venir a tocar trompeta acá y yo no le voy a ir a decir a Dios, yo toqué trompeta en el hogar. No, yo soy salvo y ustedes son salvos por la obra de Jesucristo. No hay otra cosa que nos lleve al Padre. Entonces estos dos ancianos, imagínense qué tremendo. Y bueno, yo les voy a contar de casos. Ustedes ven, por ejemplo, que Dios se acerca a los que son justos, ¿sí? Todos somos llamados a ser salvos, pero ¿qué? Para uno acercarse a Dios, ¿qué necesita? Primero creer que hay Dios, es lo principal, ¿cierto? Entonces siempre nosotros vemos casos en la Biblia donde Dios se acerca y llama a algunos personajes. Hay algunos que eran medio porfiados, como Jonás, por ejemplo, que no quería predicarle a los de Nínive. Él quería que se murieran todos. Pero Dios lo va a buscar y dice, como yo te elegí a vos, vos vas a ir a donde yo te mando. Pero habían otros que eran justos, que andaban con Dios. Dice que, por ejemplo, Enoc caminaba con Dios y murió de no sé cuántos años. No recuerdo ahora. Pero hay varios casos. Por ejemplo, Abraham, cuando lo llamó Dios, ¿saben cuánto tenía? 99 años. Noé, 600 años. O sea, acá al lado de ustedes son unos pibes y un bebé. ¿Sí o no? Jacob, cuando peleó con el ángel, ¿se acuerdan de esa parte? 97 más o menos tenía. Todos ancianos, ¿ven? ¿Sí? Moisés, cuando ya el Señor se lo llevó, tenía 120. Y no se jubilaba todavía. Y después tenemos a Josué, cuando él asumió el liderazgo del pueblo. Ese ya llamado adolescente, tenía 55. Más o menos, sí. ¿Se dan cuenta? Todos ancianos. O sea, los ancianos sí son importantes para Dios. Como todas las personas, digamos. Los ancianos sí pueden ser usados por Dios. Y yo le voy a dar el contraste. Por ejemplo, tenemos al Pablo. ¿Se acuerdan Pablo? Pablo, que él perseguía a la iglesia. Él era un fariseo. Conocía la Biblia. No fue capaz de reconocer al principio a Jesús. Y cuando él estaba matando a los cristianos, tenía como 27, entre 27 y 31. O sea, con toda la energía de la vida, y él era arrogante, y era legalista, y era duro con la gente que no era fiel a la religión, digamos. Y no había entendido a Jesús. Y ahí en esa edad más o menos se le aparece Jesús en forma de una luz, y él ahí se convierte. O Pedro, por ejemplo. Porque ustedes ven que Pedro también era joven cuando estaba con Jesús. Y también se mandó varias macanas. ¿Ah? Le cortó la oreja a un soldado, le negó a Jesús. Pero después cuando él fue más mayor y anciano, él aprendió. E incluso llegó a hacer que él, creo que lo crucificaron de cabeza cuando lo mataron. Ya tenía sus años también. Tenemos el apóstol Juan, que fue apresado en una isla y murió de viejito también. ¿Sí? Todos ancianos. Así que no hay edad para servir al Señor y uno no se jubila de hijo de Dios. Eso es importante. O sea, no es que Dios se va a olvidar de usted cuando esté mayor de edad. Al contrario. ¿Sí? Y bueno, yo les voy a leer una parte de Isaías que yo creo que eso habrá leído Simeón cuando tenía la esperanza. Dice, esto está en Isaías 66, casi al final del libro. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y veréis y se alegrará vuestro corazón.
¿Se da cuenta? Eso es lo que le pasó a los dos, a Simeón y a Ana. Y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida. Qué interesante que diga que sus huesos reverdecerán, porque con nosotros cuando vamos a la sepultura, nos entierran y nuestros huesos quedan bajo tierra. Pero, ¿qué pasa? Que también se entierra y después reverdece la semilla. ¿Sí? O sea, los hijos de Dios sabemos que vamos a resucitar, así que cuando nos entierran, cuando morimos, no nos entierran en el fondo, nos siembran. Porque dice la Biblia que nuestros huesos reverdecerán. ¿Sí? Así que tenemos esperanza. Tengamos esperanza como la tuvo Simeón, que él esperó y recibió por ser justo y piadoso y buscar a Dios. Recibió del Espíritu Santo esta bendición y este privilegio de ver a Jesús, al ungido de Dios, antes de su día final. Que sabemos que no fue final porque el que tiene esperanza de Dios tiene esperanza también de resurrección. Amén. Bien, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar y vamos a dar gracias. ¿Sí? Señor, te damos gracias porque tu palabra es para todo, porque a toda edad nosotros podemos conocerte, acercarnos a ti, aunque siempre es lo más sabio, Señor, mientras más jóvenes seamos podamos acercarnos y reconocerte. Pero tu misericordia es grande, Señor, y aunque nosotros andemos perdidos, tú nos buscas y solo hace falta que nosotros reconozcamos que te necesitamos y tú nos vas a bendecir hasta el último día de nuestra vida acá y nos vas a dar la resurrección, así como Jesucristo resucitó y venció la muerte. Te damos gracias, pedimos tu bendición para todos nosotros, para estos abuelitos, Señor, para que ellos sigan perseverando en la esperanza y tengan de ti, Señor, a través de tu Espíritu, un consuelo, una alegría, una respuesta a su esperanza, Señor, de verte un día cara a cara en tu reino. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Gracias. Gloria al Señor. Qué precioso que es que Dios haya mandado a su Hijo a esta tierra. Y mientras el hermano hablaba, busqué para corroborar con la Biblia, porque es importante lo que se habla, que se corrobore con la Biblia, ¿no es cierto? Amén. Para que estemos en lo cierto, porque